por lo bueno que usted ha sido. Gracias, Señor, por darnos esta nueva oportunidad y queremos, Señor, a la luz de su palabra, recordar los principios, los mandamientos que bien nos hacen, Señor, a nosotros. Sobre todo, Padre, para poder servirte, amarte, Señor, como te lo mereces, mi Señor, y gracias por darnos también este tiempo con tu siervo. Oramos que tú lo utilices en esta noche, Señor, y también oramos para que cada persona que se está conectando, Señor, podamos tener la facilidad y no hay interrupciones. Señor, ponemos en tus manos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, vamos a comenzar. Gracias por estar conectados esta noche una vez más. Bendiciones a todos ustedes. Esperemos que todo está saliendo bien para la gloria de Dios. Y hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante, el cual es normal, pero a veces se olvidan muchas cosas. Vamos a estar hablando del Padre de corazón, provee y protege. Provee y protege. Y como todo lo que hacemos aquí lo respaldamos con la palabra de Dios, vámonos a la Biblia, primera de Timoteo 5:8. Primera de Timoteo 5:8. Apúntelo por ahí para que luego lo pueda reflexionar con su familia. Primera de Timoteo 5:8, leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Lo voy a leer de nuevo. Pero si alguno no provee para los suyos y especialmente los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hoy vamos a hablar de dos temas, los cuales para el Padre es algo normal. Cuando hablo de normales, me refiero que es algo que desde niño nos inculcan a los hombres en nuestra cultura patriarcal. Es algo que se espera de un hombre, líder, padre de familia. Me refiero a proveer y proteger su familia. Pero, ¿qué es proveer? Es un verbo transitivo que su significado es proporcionar lo necesario o conveniente para un fin determinado. Bueno, y lo repito, el proveer es un verbo transitivo que significa proporcionar lo necesario o conveniente para un fin determinado. Palabra importante, lo necesario. Y la segunda palabra importante, para un fin determinado. Para muchos padres, líderes de familia, cuando escuchan la palabra proveer, piensan rápidamente en qué? En dinero. Otros piensan en dinero y cosas materiales. El hombre piensa que si su único deber como padre de la familia es trabajar, trabajar y trabajar hasta el cansancio para traer dinero y cosas materiales, y con eso cumplo mi rol de padre de familia. O sea, soy un buen padre de familia si le proveo a mi familia estabilidad financiera y bienes materiales, y para de contar. Otros piensan que si ofrecen seguridad, un techo a su familia, es cumplir con su familia. Otros se saltan esta responsabilidad y le dicen a su pareja que si quieren casarse con él, lo tienen que mantener. Y parece insólito, pero
hay muchos hombres mantenidos. Todos sabemos que el ser un padre proveedor va más allá que todo esto en una familia de parte de un padre líder, sacerdote de su familia. ¿Qué tipo de protección necesita proporcionar un padre de familia? Número uno, protección física. Número dos, protección emocional. Sí, papá que me escucha, cuando tu hija está triste, acongojada, tiene una situación, está deprimida, no es mandar a tu esposa a ver qué pasa y que la consuele. Papá, hombre, líder de familia, líder espiritual, va donde esa hija, se sienta con ella, la abraza y la consuela. Eso también es de hombres. Protección material, protección espiritual. Hablemos de la protección emocional primero. ¿Qué significa para el papá el proveer protección emocional a sus hijos? Bien, esto es haber dado valores, las herramientas necesarias, discipulado, moldeado, disciplinado a sus hijos para que puedan sentirse o tengan esa sensación de satisfacción y de seguridad en su vida, percibir que se han convertido en personas, las personas que ellos querían ser, a la imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial en un entorno sano. Eso es lo que significa. Si quiere, vuelvo y se lo repito. Estamos hablando de dar valores a nuestros hijos, las herramientas necesarias, el discipularlos, enseñarlos, el moldearlos a la imagen de nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo, el disciplinarlos, establecer límites seguros en sus vidas, que puedan sentir esa sensación de satisfacción en su vida, percibir que se han convertido en las personas que ellos querían ser a la imagen de nuestro Padre Celestial. Que papá y mamá juntos han llevado un proceso de crecimiento en sus hijos, de transformarlos en personas balanceadas en lo espiritual, en lo mental y en lo emocional. Ese es el trabajo de papá y de mamá. ¿Me hago entender? El no haber hecho esto y la falta, ausencia de esto en la vida de nuestros hijos afectará de una forma u otra la vida de nuestros hijos en cosas como las relaciones, el relacionarse con otras personas, el poderse relacionar en un futuro con el esposo o con la esposa o con la familia. Relaciones que establecerán con otras personas, decisiones. El no haber dado todo esto que estoy hablando a sus hijos lo afectará en la toma de decisiones, el tener buen discernimiento, me hago entender, el entender que el mundo a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Le afectará también en los retos a que se enfrentarán, su discernimiento y actitud que adoptarán en la vida. Por eso, como papá y como mamá, tenemos que trabajar juntos para que todas estas herramientas sean dadas a nuestros hijos para el bien de ellos. Que formemos hijos equilibrados bajo la imagen de Dios. Serán personas en el futuro que gozarán de una salud mental,
espiritual, emocional y física, lo cual les ayudará en todas las fases de su vida, como individuos temerosos de Dios y en sus familias. Ese es el propósito y la misión del Padre. Tendrán confianza y seguridad en sí mismos. ¿Cuántos jóvenes vemos hoy en día? ¿Cuántos jóvenes vemos hoy en día inseguros, tímidos, que no se atreven a hacer nada en su vida? Tal vez porque no tienen la seguridad porque le faltó el papá o la mamá en su vida, o tal vez también fue de que no le dieron las herramientas necesarias para tomar buenas decisiones. En Proverbios 22:6, muy conocido este versículo, dice: instruye al niño en su camino y ni aún de viejo se apartará de él. Esto es muy importante. No estamos hablando de que tenemos que enseñarle matemáticas, ciencia, humanidades. No, 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 no. Para eso están los maestros en la escuela. Instruye al niño en su camino es todo lo que yo acabo de mencionar ahora. Darle las herramientas necesarias para que vayan por el camino que nosotros le señalamos como el buen camino. Y si lo discipulamos, moldeamos, disciplinamos, ellos van a tener todas las herramientas necesarias para ir por ese camino solitos. Porque como padres tenemos que entender que ese camino que los lleva a la salvación y a nuestro Padre Celestial, lo tienen que caminar solitos en su vida. Aunque muchos papás intentan caminar el camino de sus hijos. Entonces son los papás sobreprotectores. Proverbios 10:1 dice: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es la tristeza de su madre y también de su padre. ¿Me hago entender? Por eso es importante nosotros pasar esa imagen de Dios, todos esos valores, principios, ética, moral, disciplina, palabra de Dios a nuestros hijos, para que no sean hijos necios, sino hijos sabios. Proverbios 23:15. Proverbios 23:15 dice: hijo mío, si tu corazón es sabio, también a mí, como papá, se me alegrará el corazón. ¿Por qué? Se me alegrará mi corazón. Porque como padre o madre puedo transferir la sabiduría que viene de Dios hacia mis hijos y ellos la van a aprovechar, la van a absorber. Pero recordemos, todo, todo comienza en el hogar con papá y con mamá. Hablemos de protección o proveer protección espiritual. El consejo oportuno es precioso como manzana de oro en canasta de plata. Esto es algo que nosotros debemos explicarle a nuestros hijos en todas las facetas de su vida. Cuando son pequeños, cuando son adolescentes, cuando son jóvenes adultos y ya cuando son adultos. Que el buen consejo oportuno que viene de papá y de mamá es algo precioso, como una manzana de oro en una canasta de plata. Dios ha dado al hombre la solemne responsabilidad y el privilegio de ser padre, de ser papá, y a la mujer el ser madre, el ser mamá. Esta responsabilidad y privilegio consigue su relación cuando el corazón del padre terrenal está aliado con el corazón de nuestro Padre celestial.
Esto es algo sumamente importante que le expliquemos a los padres. ¿Qué conlleva el proveer y proteger espiritualmente a nuestros hijos? Hablemos a grandes rasgos por el tiempo, pero es cuando papá y mamá se dedican y se toman el tiempo con sus hijos para disipularlos, enseñarlos el amar a Dios a través de su palabra. Están proveyendo y protegiendo a sus hijos, sus corazones, sus caminos y la salvación de esto. ¿Estamos claros? La enseñanza, el discipular a nuestros hijos en la palabra de Dios es la mejor base, cimiento donde nuestros hijos se pueden desarrollar. La mejor guía para el ser humano es la palabra de Dios y está en la Biblia. Y nosotros como papá y mamá debemos estar conscientes que debemos transferir esa palabra a nuestros hijos. A través de la palabra de Dios, nuestros hijos aprenden algo que está falto hoy en día en nuestra sociedad: moral y la ética. El que nuestros hijos a través del evangelio tengan esa base sólida, moral y valores éticos es algo que los acompañará toda su vida. La palabra de nuestro Padre Celestial en el corazón y en la mente de nuestros hijos los guiará a través de sus vidas. Y cuando tengan familia, y este es el propósito principal de papá y mamá, podrán también replicarlo. Será algo que será su norte en todo lo que emprendan y hagan. Nuestra misión es el pasar ese amor ágape de Dios y de nuestro Señor Jesucristo a través de nosotros y que sea visible hacia nuestros hijos y hacia nuestras hijas, para que en un futuro todas estas enseñanzas, desde pequeño hasta joven adulto, las puedan absorber, sean parte de su carácter, y cuando ellos formen su familia, las repliquen porque fue algo que papá y mamá les enseñó toda su vida. Padre de corazón, enséñale a tus hijos la palabra de Dios. Esto es algo sumamente importante, que papá y mamá le enseñen la palabra de Dios. Pero hoy en día no, mandémoselo al pastor o al director o directora de la escuelita dominical que se encarguen de ello. ¿Quieren aprender una cosa? Allá lo mandamos a aprender. Recordemos que todo comienza en el hogar, en la familia. Yo a mis hijos no les tengo que decir que lean la Biblia, porque mis hijos ven a su mamá y ven a su papá leyendo la Biblia. Yo no le tengo que decir a mis hijos que deben orar, porque ellos ven a su mamá y ven a su papá orando. ¿Me hago entender? Todo comienza con el ejemplo de papá y de mamá. Enseñarles a orar. ¿Cuántos hombres me he encontrado yo en esta vida, en una actividad o en un taller, y le digo, ore 15 minutitos antes de comenzar la actividad? Y muchos me dicen, pastor, yo orar. No, yo no me atrevo. ¿Cómo que tú no te atreves? No, pastor, ponga a otra persona. O ponga una de las damas que ore. Y yo, pero, ¿tú sabes orar? No, yo no sé orar. Pero tú no estás hablando conmigo. Sí, pues lo mismo. Vas a estar hablando con Dios. Enséñele, papá, a orar a sus hijos y a sus hijas. Es muy fácil. ¿Me hago entender? El ayunar, el amar a su prójimo con ese amor ágape, el amar a su prójimo como a sí mismo. Enséñale todas estas cosas. Enséñalos a ser misericordiosos.
Si tú quieres que tus hijos sean misericordiosos, enséñales a hacerlo. A servir a los demás. Eso es algo importante. Lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Él vino al mundo a servirnos a nosotros. A ser humildes de corazón. Enséñale eso a tus hijos. Y humildad no tiene nada que ver con estatus financiero. He visto hombres multimillonarios en mi vida con corazones humildes. Y he visto personas de escasos recursos que no caminan, flotan. Se creen la última Coca-Cola del desierto. Enséñalos a ser honestos. Eso es importante en la vida de un hijo, de una hija. A ser temerosos de Dios. Eso significa a respetar las cosas de Dios. A honrar a Dios, a honrar a su padre y su madre. A ser responsables con sus estudios. Explicarles, si tú no estudias, va a ser muy difícil tu vida en un futuro. Aún estudiando, las cosas son difíciles. ¿Me hago entender? Pero vas a tener más oportunidad. Vas a tener mejores ingresos. Enséñanos a no ceder ante las presiones del mundo. Nuestros hijos se enfrentarán cuando vayan a las escuelas, cuando vayan a las universidades, cuando estén en el mundo, a presiones de grupos como LGTBQ+, como los ateos, como los proabortos. Se van a enfrentar a toda esa gente. Es importante que tú les enseñes a que no se dejen comer el cerebro, como dicen en Puerto Rico. A pedir perdón si han fallado. Muchos padres nunca le piden perdón a sus hijos y cometen horrores y errores. Porque pastor, yo pierdo mi autoridad. Usted no pierde ninguna autoridad, al contrario. Sus hijos lo ven diferente, lo ven humano, lo ven que usted cometió un error, se arrepintió de corazón y les pidió perdón. Así ellos también van a aprender a pedir perdón si cometen un error o tienen una falta. Alabar a Dios es importante. A servirle a Dios. Debemos enseñar a nuestros hijos que sirvan a Dios, que sirvan a su prójimo, que sirvan al necesitado. Enseñarlos a ser líderes. ¿Por qué? Porque ese niño, esa niña sigue creciendo. Y enseñarles a liderar a otras personas. Aquellos son ejemplos aún jóvenes para otros jóvenes que los están mirando. Hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Nos pasamos toda la vida enseñando a nuestros hijos a hacer tesoros en la tierra, a cómo vivir en la tierra. Y aquí estamos de paseo, estamos de paso. Tenemos que enseñarles cómo hacer tesoros en el cielo, donde se va a pasar toda la eternidad. A que si están pegados al celular, una tablet o una computadora, la vida les va a pasar por el lado y no se van a dar cuenta. A decirle a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. Discernir. Pero padre que me escuchas, nada, pero nada de esto lo aprenderán nuestros hijos si no lo ven a través de tu ejemplo, papá y mamá, a través de tu testimonio, a través de tu día a día. Si tus hijos no ven el ejemplo a través de ti, todas estas enseñanzas no serán absorbidas, imitadas, aprendidas por nuestros hijos. Como siempre digo, les puedes leer la Biblia de Génesis, Apocalipsis todos los días a tus hijos. Pero si ellos no ven el amor ágape de Dios y de Jesús a través de ti hacia ellos y no ven el ejemplo tuyo, jamás lo van a aprender.
Tu Padre debe ser la conexión viviente de nuestro Padre Celestial con ellos, donde fluya todo esto hacia tus hijos. Por eso es importante y se debe explicar que el primero que debe venir a los pies de Cristo es el hombre, padre de familia. ¿Por qué? Porque al venir a los pies de Cristo, inmediatamente tienen conexión directa con nuestro Padre Celestial. La vida espiritual es amor. Si como papá no proyectamos paciencia, bondad, misericordia, gozo, nuestros hijos no lo asimilarán en sus vidas. Si están 24 horas al día, 7 días a la semana, papá, con cara de ogro, con cara de limón, prepárate a exprimir muchas limonadas con tus hijos. Proyecta el gozo de Dios en tu vida en todo momento. Si no, serán igualitos a ti, con la misma cara y con la misma actitud. Porque nuestros hijos copian todo ¿de quién? De papá y de mamá. La vida espiritual no es ser religiosos. Recordemos, la religión no salva. La espiritualidad se vive cada momento, es tener a Jesucristo y a Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas y en el corazón de nuestros hijos y nuestra esposa. Si mantenemos a Dios como centro de nuestras familias, las relaciones familiares se fortalecen y tienen rumbo. El proteger no es pelear la batalla de nuestros hijos. No es sobreprotegerlos o defenderlos ciegamente. Es moldearlos, disipularlos, educarlos, guiarlos, darles las herramientas necesarias para la vida. A través de todas estas enseñanzas, pero con nuestro ejemplo y forma de vivir, porque ellos aprenden mirándote. Todo esto es un proceso de vida, como el agricultor siembra y hace todo para que ese árbol dé buen fruto. Algún día, algún momento, como padre, podremos decir, como dijo nuestro Padre Celestial cuando Jesús fue bautizado. Entró en el agua y salió, se abrió el cielo y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma. Y se escuchó una voz audible, la cual dijo: ese es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco. ¿Por qué Dios se complacía con Jesús? ¿Por qué? Porque Él sabía que le había dado todas las herramientas necesarias para cumplir a cabalidad la misión más difícil y más importante de la humanidad. Te pregunto, de hoy en adelante, ¿qué harás para no solo proveer para las necesidades de sus hijos, sino para prepararlos para la vida? ¿En qué área de su vida le hubiera gustado tener las herramientas necesarias de protección para enfrentar la vida como las ha recibido a través de Padre de Corazón? Recordemos que es importante que como padres seamos ejemplo vivo, seamos testimonio, seamos la persona que ellos imiten, transfiriendo la imagen de Dios y de Jesucristo a través de nosotros. Eso es sumamente importante. Tú eres el líder y los líderes tienen seguidores. Tú como papá eres el líder y tus seguidores son tus hijos y tus hijas. ¿Me hago entender? Y como líder tienes que tener una imagen. Tienes que ser íntegro. Tienes que ser honesto. Tienes que tener un testimonio limpio. No que tu foto en el Facebook aparezca con el estatus
soltero y que en tu Facebook aparezcas tú echándole el brazo en fotos con todas las hermanitas de la iglesia y no aparece tu esposa, no aparecen tus hijos, no apareces retratado con tu familia. ¿Me hago entender? Son ejemplitos pequeños. O esposas cristianas que aparecen en Facebook solas, siendo casadas y teniendo hijos. Son ejemplos pequeños, pero que dicen mucho de papá y de mamá. En la iglesia son Jesucristo en persona, pero en la casa son otra cosa. En la iglesia hablan lenguas, pero en su casa hablan otro tipo de lengua. En la iglesia danzan en el espíritu y en la casa danzan reggaetón, merengue, cumbia y San Juanito. ¿Me hago entender? Nuestros hijos aprenden con tu ejemplo. Debes tener un carácter bueno. Y el carácter es todo lo que tú eres. Cómo piensas, cómo visualizas las cosas, cómo te comportas, con qué decisión tomas, en qué tú crees. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de pasar todo eso y ser ejemplo para nuestros hijos. Para que en un futuro, cuando ellos sean grandes y quieran formar una familia, esa familia sea ejemplo. Si una familia que diga a la gente, wow, eso es una familia bonita, un matrimonio saludable. Preguntas y tiempo de compartir. Gloria a Dios. Pueden levantar su manita, como pueden prender su micrófono. Gracias por estar aquí esta noche. En confianza. El Padre de corazón provee y protege. Recordemos que es de gratis. Los psicólogos cobran. En confianza pueden preguntar. Esto también lo aprendemos de nuestros padres. Este silencio que no nos atrevemos a preguntar. ¿No sabía? Cuando eran pequeños, su papá no les permitía hablar en su casa. Siempre le decían, calladitos se ven más bonitos. Llegaba la visita y lo mandaba para el cuarto. No moleste, no interrumpa. Papi, que yo quiero, no, calladito te ves más bonito. Ese niño siguió creciendo y llegó a la escuela. Y su maestra o su maestro, cuando le preguntaban, ¿qué ustedes creen de esto? Todos estaban calladitos porque se veían más bonitos. Siguieron creciendo, llegaron a la universidad, lo mismo. Y hoy llegan aquí a un taller de Padre Corazón y lo mismo, se quedan calladitos y no se atreven a preguntar. Nuestro hermano Pericles, adelante. Bendiciones. Mi estimado pastor, buenas noches, igual a mi pastor Vlad y a cada uno de mis hermanos, que Dios les bendiga. Amén. No sé si me escuchan. Sí, claramente. Bueno, mi pregunta sería, mi estimado pastor, como padres proveemos y muchas de las veces nosotros, o al menos yo personalmente, he hecho todo lo posible para que tal vez mis hijos no sufran o no pasen lo que yo como padre sufrí, pero
ahí viene, hay a veces que me pongo a pensar y genera duda en mí hasta qué punto estoy haciendo lo correcto, porque a veces esas mismas necesidades nos han enseñado a ser gente de trabajo, gente luchadores y todo eso. Y en cambio, en mi caso, tal vez mis hijos al tener todo, o aparentemente, no, sí, o sea, tener lo que yo como padre no tuve, eh, no sé en qué medida ellos pueden dejar tal vez de ser gente soñadora, gente luchadora, o que a tener sus cosas con su propio esfuerzo. No sé si me entiende, pastor, la pregunta que le quiero realizar. Sí, claramente. Gracias, hermano Pericle. Es importante que nosotros tengamos un balance. Sí está bien que nosotros trabajemos hasta cierto punto que no afecte a la familia, a la relación de familia. Hay padres que trabajan 7 días a la semana, 8 horas diarias. No le dedican el tiempo necesario a la esposa y a los hijos por darle lo mejor que ellos puedan tener, cosas materiales, una buena casa, un vehículo, transportación, ropa, el celular, etcétera, etcétera. Pero hay que tener un balance, porque muchos hijos, cuando se les da todo así en cantidades este, significativas, me hago entender, se malcrían y se creen que en la vida va a ser todo el tiempo igual. Y tenemos que tener un balance, explicarle a nuestros hijos, mira, papá trabaja tanto tiempo y te estoy comprando esto con sacrificio, tú te lo mereces, perfecto. ¿Me hago entender? Pero si tú quieres algo, también tú tienes que primero que nada orarle a Dios y luego esforzarte. ¿Tú quieres un celular? Ok, vamos a llegar a un acuerdo. Vas a hacer estos deberes en casa o lo como sea, o ayudándome en el negocio de casa, ¿me entiendes? O el emprendimiento, y después de cierto tiempo vas a tener el dinero para poder comprarte el celular. ¿Me hago entender? Entonces, hay un balance, que los hijos aprendan que el dinero nos nace en matas de plátanos detrás de la casa. Hay que enseñarle a nuestros hijos a valorar el dinero. Hay que enseñarle a nuestros hijos el administrar el dinero, porque muchos padres se pasan trabajando toda la vida para dejarle una herencia a sus hijos. ¿Por qué? Porque los amamos, lo hacemos por amor. Queremos que estén bien cuando los padres no estén. Y eso es bueno, pero se nos olvida en ese camino que estamos estableciendo esa herencia, tal vez de propiedades, terrenos, un negocio, una empresa, un edificio, una casa. Se nos olvida enseñarles a cómo administrarlos para que no solamente sirva para ellos, sino para sus hijos futuros y los hijos de los hijos. Porque yo he visto personas que han trabajado toda su vida para dejar una herencia a sus hijos, pero se le ha olvidado enseñarlos a cómo administrarlas y que esto vale y lleva un esfuerzo. Y cuando los padres no están, he visto grandes compañías, grandes gerencias que se hacen sal y agua porque no se enseñó a los hijos el valor de eso y que por qué lo hizo papá y mamá y cómo administrarlos. Y está bien que nosotros dejemos una herencia a nuestros hijos, pero también debemos dejar un legado que es totalmente diferente. Herencia, dinero, propiedades, etcétera. Pero un legado es lo que le dejamos ellos en su corazón, en su mente, en su recuerdo, en su vida. Cosas tan sencillas de que a la edad que yo tengo, yo me acuerdo cuando mi papá, yo era chiquito y me enseñó a correr bicicleta. Se tomó el tiempo de enseñarme
a correr bicicleta, a explicarme cómo hacerlo. Primero me levantó una ruedita de las de atrás para que yo fuera cogiendo balance. Después me levantó la otra, después la quitó y ya yo corría bicicleta. Me acuerdo el sitio y todo. Y cómo era la bicicleta. Y me acuerdo que yo saludaba a mi papá y le decía, papá, mira, estoy corriendo bicicleta. Aprendí. Todavía yo me acuerdo de eso. Yo me acuerdo cuando mi papá me llevó a la playa por primera vez y me enseñó a nadar en la playa. Me acuerdo el sitio donde nos estacionamos. Todo eso me acuerdo. Esos son legados. Me acuerdo cuando se sentaba conmigo que yo quería, tenía duda de algo, una situación en mi vida, y él me daba el buen consejo, que es como manzana de oro en canasta de plata. Y me enseñó que aunque yo tenía más educación que él había pasado por la universidad de la vida. Y no todo el mundo sale con honores de esa universidad de la vida. Por eso yo apreciaba sus consejos. ¿Por qué? Porque ya había vivido, había pasado por eso. Pero si tú no se lo explicas a tus hijos con calma, con paciencia, y le dedicas tiempo a explicárselo, que ellos lo entiendan con manzanitas, no van a apreciar y no lo van a aprender. Hoy con esta vida que siempre estamos ajetreados, no nos sentamos con nuestros hijos a hablar. Ahora mismo yo estaba hablando con mi hijo. Él vino al cuarto a decir, mira, conseguí este libro de psicología y aprendí a esto, y aprendí esto, y aprendí esto, y aprendí esto en el conocimiento. Cómo funciona el cerebro. Y yo inmediatamente, ¿qué le di? Ejemplos de mi vida para que viera en acción y cómo en la vida funciona eso. Me hago entender. Él le ponía el término científico, psicológico, y yo le ponía lo que la vida realmente era eso. Me hago entender. Espero haber contestado su pregunta. Me tomé un tiempo, pero es importante que Sí, muy hagamos eso amable, con papá. pastor. Muy amable. Dios me lo bendiga siempre a usted y a su familia. ¿Alguien más que quiera comentar o quiera hacer una pregunta? Buenas noches, pastor. Buenas noches con todos, hermanitos. Que Dios les... Bendiciones. Eh, Pastor, como usted manifestaba que en un hogar, por ejemplo, hay una adolescente, ¿ya? Y que debería, bueno, esta adolescente está pasando por problemas, está en depresión, yo qué sé. Y usted manifestaba que el padre debería acercarse para hablar con la adolescente. Ujú. ¿Cuál es la diferencia, pastor, de que hable el padre o la madre? O sea, en caso de que no estuviese el padre en el hogar, ¿cómo sería? ¿Cómo podría manejarse esto? Bueno, no hay ninguna diferencia. Lo único que yo menciono eso porque muchas veces los hombres machistas o los hombres no les gusta lidiar cuando una hija está llorando o está desconsolada, está deprimida. Usualmente le dice a la esposa, mira, tu hija parece que le pasa algo, vete y chequea, a ver qué le pasa. ¿Me entiendes? Como que es el ser hombre, nosotros no lidiamos con eso. Y es mentira. Como también es mentira que lo que nos decían nuestros abuelos y nuestros papás, que los hombres no lloran o no deben llorar. Eso es mentira. Los hombres también lloramos y lloramos más duro que las mujeres. ¿Me hago entender? Es importante que tengamos claro eso. Entonces, si su hija tiene un problema o se siente triste o deprimida, hay que chequear si es tristeza o depresión. Depresión ya es una cuestión biológica que necesita atención y ayuda médica, además del pastor, además del buen consejo suyo. Si es tristeza porque sucedió algo, pues es un momento que se pasa y hay que explicarle que todo pasará, pero es lo mismo que sea
Lo importante es que uno de los dos papás, me hago entender, tome cartas en el asunto y atienda a esa hija que está triste y diga, mi amor, ¿qué te pasa? Cuéntame, yo soy tu mamá o soy tu papá. Para mí tú vales muchísimo. Y no me gusta que una niña tan bonita como tú, inteligente, entiende, exitosa, buena hija, se comporte de esa forma. ¿Me hago entender? Y dime qué te pasa. Yo estoy aquí para darte el buen consejo. Y no significa que tú lo tomes, sino yo te doy el buen consejo para que tú tengas una opción de cómo solucionar tu problema. ¿Me hago entender? Espero haber contestado su pregunta. Gracias, pastor. Lo que Bien. pasa es que yo pensé que había algo, alguna diferencia entre hablar la mamá o el papá, porque en algunos casos yo he visto que son las mujercitas más pegadas al papá. Por eso era mi pregunta. Sino ambos es importante. Uno de los dos o los dos deben hablar con esa niña. Es importante que ella se sienta que es atendida, que tiene una necesidad en ese momento, por eso se comporta triste o deprimida, y que sus papás están ahí para ayudar. Eso es importantísimo, el darle que ella vale. Bien, hermano Félix, adelante su pregunta. Buenas noches, mi hermano. Que le bendiga a usted y a cada uno de los hermanos presentes. Amén. La semana pasada no pude porque no tenía internet. Entonces no pude estar presente en la charla. Pero creo que envíe la enseñanza. ¿Cómo? Creo que envíe la enseñanza al pastor para que se la envíe a ustedes para que la puedan oír, escuchar de nuevo. Gracias por aquí. Bien. Al inicio, bueno, durante la charla usted hizo referencia de lo que dice Proverbios 22:6, cuando dice instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. A veces uno como que se desequilibra y algo usted dijo hace poco de haber como quien dice un equilibrio entre proveer las cosas materiales y yo digo que con proveer eh, la parte espiritual también, ¿no? Porque como que a veces tanto nos afanamos los padres y me ha pasado muchas veces en el hecho de poder, me dedico a la parte material y proveer, ¿sí? Pero a veces descuido la parte espiritual, que es cuán importante porque los chicos de igual manera uno los prepara para la vida venidera y también para esta vida, para enfrentar la vida actual, ¿sí? Pero ¿cómo poder hacer, mi estimado hermano, para que haya ese equilibrio entre proveer las cosas espirituales, porque igual más importante, porque hoy por hoy vivimos en una generación donde los chicos se olvidan de Dios y cuando se alejan de la familia, de la casa, cuando ya toman sus propias responsabilidades, muchos comienzan a tomar el camino y ese es uno de mis mayores temores, ¿no? Que mis hijos puedan continuar el camino del Señor y puedan crecer también y puedan llevar a sus familias hacia, hacia el conocimiento del Señor y pueda pasar la siguiente generación y las venideras en aquello. ¿Cuál sería de nuestra parte como padre,
de corazón, poder tener ese equilibrio, mi hermano? ¿Cuál sería los tips que usted con ese conocimiento amplio que tiene no nos podría dar o me podría dar? Contestar. No sé si me expliqué. Sí, efectivamente, sí, hermano Félix, gracias. Dios le bendiga a usted y su familia y su ministerio. Le voy a dar unos ciertos consejitos. Número uno, estudios muestran que cuando el papá lleva a los hijos a la iglesia, hay estudios que muestran que el 70% de esos hijos se mantienen cuando son grandes yendo a la iglesia. Versus si la mamá es la que los lleva a la iglesia, muestra el estudio que el 30% de esos hijos se mantienen en un futuro yendo a la iglesia. Pero no se enoje conmigo, mamá. A veces 30% es mayor que cero, que muchos padres no llevan sus hijos a la iglesia. Es el número uno. Es importante que papá los domingos diga, ok, familia, hay que levantarse tempranito, vamos a desayunar porque vamos para la iglesia. ¿Me hago entender? Desde pequeños, como padres, si queremos que nuestros hijos en un futuro se mantengan en las cosas de Dios, tenemos que facilitarle cosas que los mantengan cerca de nuestro Padre Celestial. Por ejemplo, a mi hija cuando pequeña, yo les regalé un pianito. Entonces se le ponía música cristiana y ella se hacía que estaba tocando música cristiana. Yo ya iba dirigiéndola hacia el buen camino. Entonces, empezó entonces a tomar clases de teclado en una institución Newman aquí en el Ecuador, donde enseñaban música y canto. Y entonces ya se convirtió en salmista y toca 3 instrumentos. Su hermanita cuando chiquita veía que su hermana mayor hacía eso con el pianito y ella se fue a la cocina, nadie le dijo, sacó unas cuantas ollas y 2 cucharas y ella decía que estaba tocando batería. Otro papá le hubiera dicho, deja de estar haciendo ruido, guárdate esas ollas. No. Entonces, hoy en día, igual, ella toca la batería en el grupo de la iglesia, del grupo de alabanza, y la toca mejor que muchos hombres. Mi otro hijo fue igual, ¿entiendes? Lo fuimos impulsando y llevándolos por el buen camino para que se enamoraran de las cosas de Dios desde temprano. ¿Me hago entender? Ahora, los domingos, quienes nos despiertan a nosotros son nuestros hijos. Vamos, que ya es tarde, que ya hay que ir para la iglesia. Ellos son los primeros que ya están vestidos y listos y desayunados. Eso es llevarlos por el buen camino, promoverles eso, regalarle una Biblia cuando son pequeñitos para que vean que papá lleva una Biblia, mamá lleva otra Biblia y ellos también llevan una Biblia que sea de colores, de muñequitos, bien bonitos, para que se vayan entusiasmando. Vete, que vamos para ahora, para la escuelita dominical con tus amiguitos. Y ahí vas a aprender a colorear. O sea, es utilizar la sabiduría de Dios para ir dirigiéndolos. Ya cuando son más adultos, son adolescentes, ya inmiscuirlos con las actividades de la iglesia. Que si hay un retiro de jóvenes, ¿entiendes? Llevarlos al retiro de jóvenes, actividades de la iglesia, de evangelismo de los jóvenes, ya ir llevándolos para que cuando ellos sean grandes, es normal en su vida, es parte de su vida, esa vida de servicio a Dios. Si no lo hiciste desde pequeño y ahora tú viniste a los pies de Cristo ya adulto y tus hijos tienen 15, 17, 18, 19 años, es un poco más difícil porque has perdido todo ese montón de años de poder llevarlos poco a poco y que se enamoren. Entonces, con mucha oración, mucho ayuno, con amor y por amor,
enseñarle el amor ágape de Dios y de Jesús a través de nosotros hacia ellos, llevarlos a los caminos de Dios. Acompáñame este domingo a la iglesia para que tú veas que eso es para beneficio tuyo. Vas a conocer nueva gente, ¿entiendes? Te puedes convertir en un líder o una líder de jóvenes en la iglesia, porque yo veo en ti que tú eres líder, a ti te gusta organizar. Vente, acompáñame. No forzado, porque como dice mi amada esposa Mérida, a la fuerza ni los zapatos entran, pero se lleva, ¿eh? Se lleva con sabiduría. Espero haber dado algunos ejemplos de cómo se puede hacer. En otras palabras, el ejemplo. Sí. El ejemplo es la mejor receta, ¿no? Es importante que nosotros utilicemos la sabiduría de Dios para poder dirigir a nuestros hijos. Gracias, Pastor Juan. Dios me lo bendiga a usted. ¿Alguien más que quiera preguntar? ¿Alguien más que quiera compartir con nosotros? Como padres, nosotros debemos ser sumamente sabios. Pedirle sabiduría a Dios todos los días. Yo se la pido todo el día, estoy pidiéndole sabiduría y discernimiento y visión espiritual para poder lidiar con todo lo que nos pasa. Hay muchos padres, cosas tan sencillas como sentarse en la mesa. A los niños, muchos de los niños les gustan los vegetales. Y lo primero que le dice la mamá es, o te comes los vegetales o te doy con la correa, o te doy con la chancla. Imagínese entonces ese niño o ese adolescente, usted diciéndole eso. O sea, si no te los comes, te doy o te pego. Eso no es positivo. Pero si usted se sienta con sus hijos y le explica, mira, los vegetales son importantes en la dieta, en la alimentación de las personas. Por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Eso, si tú quieres ser más inteligente, quieres estar sano, no quieres estar enfermo, pues mira, los vegetales, aunque no saben muy bien, ¿me entiendes? Pero son importantes. Si quieres, yo te pongo un aderezo encima para que sepa un poquito diferente, pero es bueno para tu salud. Así, en una forma, ¿me entiendes? Sabia, el niño ve las cosas de otra fórmula. Otro le dice, no, si te comes los vegetales, te doy postre. ¿Cuál es lo bueno? El comer postre, comer los vegetales. Pues comer los vegetales. ¿Entiendes? Tenemos que tener un balance, un equilibrio, utilizar la sabiduría de Dios. ¿Alguien más? Muy buenas preguntas hoy. Los felicito. Muy buenas preguntas. ¿Alguna otra pregunta? Y se puede repetir también si quieren preguntar de nuevo. Como padres debemos ser muy sabios. Debemos tener una visión más allá que otras personas que no son papás, para poder lidiar con todo lo que está sucediendo. Es importante el orar por nuestros hijos, enseñarle a orar a nuestros hijos y ser ejemplos. Hay muchos papás que no son cristianos y quieren obligar a los hijos a que vayan a la iglesia. No van a ir porque no ven en sus papás ese ejemplo. Nuestros hijos aprenden con nuestro ejemplo. Por eso estudios muestran que el 90% de cómo eran los papás nuestros íbamos a ser nosotros como papás, porque ese es el ejemplo que tuvimos. El otro 10% decide, no, yo no voy a ser como mi papá y mi mamá, yo voy a ser diferente, me voy a discipular, voy a ir a talleres como Padre Corazón, voy a leer la Biblia, voy a capacitarme a cómo ser un mejor papá, cómo disciplinar correctamente.
no con la chancleta, no con la correa, ni con el cinto. Porque al fin y al cabo, ¿quién es el adulto? Usted. Y si usted pierde el control frente a sus hijos, ¿qué le está demostrando a sus hijos? Que usted no tiene control, no tiene madurez, no tiene estabilidad, no tiene un buen carácter. ¿Qué van a aprender sus hijos? Lo mismo, a pegar. Y queremos paz y tranquilidad, pero de parte de los padres lo que ven son agresividad contra ellos. Y que en muchos casos ha llevado a que hijos odien a sus papás y quieran matar a su papá. Yo he contado muchos. Gracias a Dios, Dios los tocó y Jesucristo los trajo a sus caminos, pero me decían, yo quería matar a mi papá porque se comportaban de esta forma conmigo. Así que tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que ser muy equilibrados en todo lo que hagamos. Bien, si no hay preguntas, entonces deme un segundito lo que llamo a mi hija para que tomemos la foto para enviarla a los Estados Unidos. Así que los que puedan prender la cámara, la prenden. En lo que tomamos la foto, denme un segundito, yo les aviso, ¿ok? Por favor, si pueden prender su cámara, se lo agradezco. Muchísimas gracias, se leon todo muy elegante. Gracias por eso, por la ayuda que me dan con eso. Eso es bien importante. Así que, entonces, nos despedimos. Vamos a pedirle entonces a nuestro pastor que nos dirija en oración para despedir la enseñanza de hoy. Adelante, pastor. Sí, mis amados, yo no pude prender la cámara, por eso no salí guapo como los demás. No, tranquilo, Vamos, salió muy bien. vamos orando. Bueno, y antes de orar, que, bueno, en mí me quedó esto al final de que es necesario la sabiduría de Dios para equilibrar las cosas. La falta de ese equilibrio nos causa inestabilidad en varios aspectos, incluso en la parte espiritual. Que el Señor nos ayude, nos dé mucha sabiduría para que podamos gozar de esa vida que el Señor nos dio. Y ahí es bien esta palabra que mm, me anima y voy a seguirlo en esto pensando, el equilibrio, el Ven. equilibrio. Querido Señor, te damos gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias, Señor, por los consejos a tiempo que también podemos recibir. Gracias, Padre querido, por la disposición de cada uno de mis hermanos, hermanas aquí. Y gracias también por la vida de tu siervo. En esta noche, Señor, te agradecemos por mostrarnos a la luz de tu palabra los principios y también, Señor, los conceptos que debemos nosotros en tu nombre formalizarnos en nosotros, porque quienes van a seguir, quienes van a tener y van a continuar aún con las cosas que a nosotros nos faltarían, serán nuestros hijos, Señor. Pedimos que tú les guardes a ellos, oramos por ellos para que alguna falla nuestra, algún desequilibrio en nuestro Señor no cause y no sea motivo de que aún ellos, Señor, tomen decisiones equivocadas. Pedimos perdón por no obedecer, no sujetarnos
Y en el nombre de Jesús, Señor, queremos con tu ayuda mejorar, hacerlo de nuevo. Y Señor, que nuestros hijos también nos perdonen. Y ayúdanos, Señor, para que ellos puedan ver nuestro actuar. Y esta sea, Señor, sea la muestra de que ellos te amen y te sigan. Ayúdanos, Señor. Te damos gracias en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, que tengan un buen fin de semana y bendecido. Recuérdense mañana al culto tempranito para escuchar nuevamente la palabra de Dios. Y nos vemos entonces la próxima semana. Que Dios me lo bendiga y nos vemos próxima. Gracias, pastor. Bendiciones. 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 Una buena noche. Dios les bendiga.